Chicas, chicos de segundo grado de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a una nueva semana de trabajo en nuestra área de educación para el trabajo. Y para esta semana, o a partir de esta semana, vamos nosotros a trabajar con la experiencia de aprendizaje número 6, ¿sí? La cual tiene por nombre elaboramos prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. En base a esta experiencia de aprendizaje, vamos a trabajar nuestra metodología Design Thinking y todas sus fases. Recordemos esta experiencia de aprendizaje porque a partir de aquí vamos a empezar a trabajar todas las fases, repito, de la metodología Design Thinking. Pero nosotros debemos de saber de qué situación vamos a partir, ¿correcto? Nosotros sabemos que hoy en día el número de reportes de contagios sobre el COVID-19 son diversos y variados en todas las regiones de nuestro país, ¿verdad? Como consecuencia de esto, la población ha reaccionado con diferentes acciones y actitudes para sus cuidados, ¿no? Nosotros mismos nada más nos damos cuenta en nuestra familia, ¿no? Cómo nos cuidamos y de qué forma. Entonces, todo esto ha generado que para evitar el contagio de esta pandemia, ¿no? Todos los pobladores, ¿no?, de las regiones de todo el Perú vuelvan a hacer uso desmedido de los envases de plástico, generando de esta forma un impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? A donde vamos quizás, ¿no? Todo ahora es envases de plástico, ya sea para no sé, para los líquidos, para las comidas, ¿no? Etcétera. Entonces, desde nuestro rol de estudiantes, nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿no? Según nuestra experiencia de aprendizaje, ¿qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico para así generar ingresos económicos en la familia? ¿Qué producto puedo yo realizar, ¿no?, o elaborar que me permita reemplazar esos envases de plástico para poder así generar ingresos económicos en mi familia, ¿no? Creando un emprendimiento de esta forma. Y para ello vamos a empezar a trabajar nuestra primera actividad, ¿sí?, que es en base a la experiencia de aprendizaje que hemos mencionado. No olvidemos ello. Y esta primera actividad tiene por nombre formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico, ¿no? El formular el desafío y recoger información es la primera fase de la metodología de Design Thinking. Muy bien, entonces en esta actividad nosotros vamos a formular justamente un nuevo desafío para esta nueva experiencia de aprendizaje y así poder aplicar la metodología del Design Thinking. Para ello también vamos a recoger información aplicando la llamada entrevista libre. ¿Sí? ¿A quiénes? A los usuarios, usuarias, ¿no? En este caso a nuestra familia, siguiendo una secuencia y algunas recomendaciones que vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a redactar el desafío. Ya nosotros hemos redactado desafíos anteriormente con las experiencias de aprendizaje también que hemos trabajado anteriormente. Debemos recordar que nuestro desafío, ¿sí?, para aplicar la metodología del Design Thinking debemos formular nuestro desafío que nos va a conducir hacia dónde nosotros queremos llegar. En esta ocasión queremos llegar, ¿no?, en realizar prototipos, ¿no?, que me permitan reemplazar los envases descartables de plástico para así tener algunos ingresos económicos en mi familia. A eso quiero llegar, ¿no? El desafío está orientado a elaborar prototipos ecológicos, ¿no?, que puedan reemplazar justamente estos envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. Un ejemplo, no lo vamos a utilizar o no lo van a utilizar ustedes. ¿Qué producto podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases de plástico para transportar nuestros alimentos? Entonces, a partir de todo este contexto que hemos mencionado, considerando los materiales que encontremos en nuestra zona, en nuestra localidad, vamos a redactar nuestro desafío, ¿no? Quizá puedo decir, no sé,
Puedo elaborar materiales de carey, ¿no? Es un material de plástico, ¿no? Que se puede lavar, que se puede reutilizar, ¿no? Puedo de repente, no sé, utilizar otros envases quizás, ¿no? Novedosos para poder reemplazar a estos envases de plástico. Entonces, cada uno de ustedes va a formular su propio desafío. Y luego vamos a planificar y realizar la entrevista, ¿sí? Tal y como también hemos trabajado anteriormente. Vamos a entrar a la primera fase del Design Thinking, que se llama empatizar. Para ello vamos a aplicar la técnica de la entrevista libre. Recuerda que tus posibles entrevistados serán las personas mayores de tu entorno familiar, papá, mamá, los abuelos, tíos, etc., ¿no? Por el mismo aislamiento social que estamos pasando, solamente entrevistamos a nuestra familia. Muy bien, es momento de aplicar la entrevista. Para ello, ¿no? Vamos a informarnos sobre qué es la entrevista libre, ¿ya? Por aquí tenemos la técnica de la entrevista libre, ¿no? Algunas recomendaciones para aplicar esta técnica, ¿no? Nos van a permitir recopilar una buena información. ¿En qué consiste? Pues al lado izquierdo tenemos lo que debemos hacer en la entrevista y al lado derecho tenemos lo que no debemos realizar en la entrevista. ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder entrevistar? Como ya sabemos, debemos de crear un ambiente confortable para la entrevista, ¿no? Observar el lenguaje corporal, ¿no? Que tienen los entrevistados, sus gestos, su voz, ¿no? Etcétera. Mantener una mente abierta. Preguntar por qué constantemente. Esto va a ayudar a comprender el comportamiento del entrevistado, ¿no? Y también va a ayudar a identificar necesidades o algunos problemas. Preparar un guión de preguntas, ¿no? Preparar un esquema de preguntas como guía antes de iniciar la entrevista para no estar de repente pensando qué es lo que vamos a preguntar. Demostrar a cada entrevistado o entrevistado, ¿no? Que estás con la persona más interesante. Utilizar una grabadora para poder documentar la entrevista, ¿ya? Para poder documentar la entrevista, ¿ya? Si es que contamos con una de ellas, ¿no? Podemos utilizar nuestro celular para poder grabar o quizás nuestro celular para poder, ¿no? Realizar un video también, no solamente la grabación de audio. Entrevistar, ¿no? En pares, quizás puedes hacer preguntas mientras la otra persona toma nota, ¿no? Pero en este caso lo estamos haciendo de manera individual. Lo que no debemos de hacer, rapidito lo leemos. No debemos realizar preguntas que solamente vamos a obtener una respuesta con un sí o un no. No debemos realizar preguntas abiertas, que el entrevistado me pueda, ¿no? Contar alguna experiencia. Realizar preguntas que permitan, ¿no? Brinden respuestas largas. Tampoco es necesario que el entrevistado me brinde respuestas muy largas, muy extensas. No debo introducir mi pensamiento sobre el entrevistado. No debo decirle lo que yo pienso, ¿no? Porque yo quiero escuchar sus respuestas. No debo sugerir respuestas a las preguntas que ya planteé o que les estoy mencionando. No debo juzgar las respuestas de los entrevistados. Entonces ahí tenemos las cosas que debemos de hacer y lo que debemos evitar. Debemos recordar que las entrevistas van a permitir, ¿no? Hablar a los entrevistados sobre lo que es importante para ellos. Las entrevistas también nos permiten entender sus emociones, sus motivaciones y conocer sus necesidades. Debemos recordar que es muy importante realizar la entrevista dentro de mi entorno familiar, ¿ya? Sin observar o solamente observarlas y sin incomodarlas. Siempre preguntar por qué, incluso cuando creemos que sabemos las respuestas, ¿no? Es posible que tal vez las respuestas nos puedan sorprender y nos revelen aspectos que no hayamos considerado previamente. Muy bien, esas son algunas consideraciones que debemos tener para la entrevista libre y aquí tenemos un esquema sobre lo que nosotros debemos realizar con nuestro entrevistado o entrevistada en nuestra, ¿no? Tenemos un cuestionario de nuestra entrevista. Nombres y apellidos de la persona, qué parentesco tiene con nosotros, su edad, profesión u oficio. El ítem vamos a colocar 1, 2, 3 y en pregunta vamos a ir colocando las guías de las preguntas que vamos a realizar en esta entrevista, ¿sí? Y las respuestas, vamos a colocar ahí las respuestas que ellos nos van a brindar. Podemos plantear más de 5 preguntas, 6 preguntas, todas las preguntas posibles que me van a ayudar a mí a obtener información, ¿ya? O a ustedes, mejor dicho. Muy bien,
El día de hoy entonces nuestra actividad es plantear nuestro desafío en base a la sexta experiencia de aprendizaje que estamos viendo el día de hoy y realizar mi entrevista. ¿Correcto? Esa es la actividad para el día de hoy, chicos. Cualquier duda o consulta la podemos realizar en nuestro grupo de WhatsApp.